Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 6. El día de hoy vamos a ver las principales fuentes de financiamiento a corto plazo. Y como hemos venido trabajando en las últimas semanas, el tema se va a partir o se va a fraccionar, por lo que solamente vamos a ver esta parte, ¿no? Es muy extenso todo lo que tiene que ver con las fuentes de financiamiento y por lo tanto, bueno, pues vamos a dividirlo en varias secciones para que se pueda explicar de mejor manera. La idea es que ustedes vayan conociendo lo que es el financiamiento corto, a mediano y a largo plazo, en los cuales, bueno, pues se puede invertir de diferente manera y por ahí encontrar alguna estrategia que pueda ser útil en su negocio, en su empresa o en un emprendimiento que ustedes quieran hacer. Por lo tanto, bueno, pues la idea es que quede claro estos elementos del financiamiento a corto plazo y que, bueno, de alguna otra manera lo pueden incorporar a el número de conocimientos que ya tienen. Y bueno, pues sin más que agregar, comencemos. Lo primero que tenemos que establecer es la definición del crédito a corto plazo. Y en ese sentido tendríamos que decir forzosamente que es un tipo de financiamiento que se refiere a aquel en el que el pago de la deuda se establece en un periodo igual o menor a un año. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener deudas contraídas para periodos de máximo 12 meses, ¿no? Y hasta 12 meses, ¿no? Suena un poquito contradictorio, pero realmente así lo establece el tecnicismo financiero. Y se emplea principalmente para obtener liquidez, para solventar problemas relacionados directamente con los ingresos. Y por lo tanto, bueno, nosotros debemos de visualizar que si queremos el financiamiento o el endeudamiento en corto plazo será máximo 12 meses. Este tipo de financiamiento se utiliza para conseguir liquidez inmediata y solventar operaciones relacionadas directas con los ingresos. Generalmente las empresas que optan por esta vía estiman recibir un beneficio económico a mayor el costo financiero que el crédito. Y bueno, nosotros lo tenemos considerado y nosotros lo que hacemos es tratar de incorporar el mayor costo financiero que el crédito. Pero bueno, al final lo que necesitamos, como bien dice en el párrafo anterior, es que tengamos liquidez inmediata. Esto es, que tengamos dinero inmediatamente. Entonces, en ese sentido, bueno, son estrategias que el administrador financiero debe decidir para identificar si quiere endeudarse y tener dinero en ese momento o quiere utilizar otro tipo de estrategias. Pero en fin, son válidas y en ocasiones son tremendamente exitosas. Por lo tanto, el financiamiento a corto plazo es ideal para pequeñas y medianas empresas. Ojo, que tengan un buen administrador financiero, ¿no? Porque no es para todas. Donde además incluyen prácticas financieras como el factoraje o la cesión de facturas por cobrar a cambio de efectivo, que eso es una estrategia finalmente, el descuento de pagarés o la confirmación de servicios de paga o a proveedores, ¿no? Y entonces aquí tenemos tres formas de trabajar, las cuales, bueno, son ideales para el endeudamiento a corto plazo. Algunos tipos de financiamiento a corto plazo son el crédito comercial, el crédito bancario, la línea de crédito, el financiamiento teniendo en cuenta los inventarios y los pagarés. ¿Sale? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Al final del año vamos a tener por inventario final de producto terminado 3 millones de unidades vendidas. Tal vez en este momento no las tengo vendidas, pero sí tengo la promesa de que esto va a suceder y a partir de ello la gente que nos presta dinero lo podría incorporar y decir sí te presto 3 millones de pesos porque tienes asegurado 3 millones de unidades, ¿no? Siempre es jugar al futuro, siempre es jugar a que van a suceder las cosas, pero que, bueno, pues implica su riesgo, ¿no? Porque si no la vendemos, bueno, pues vamos a
a quedar cortos y evidentemente vamos a generar mayor endeudamiento. Entonces, en ese sentido, sí debemos de ser muy... Y entonces decimos que, y aquí regreso todo, ya saben cómo es la tecnología, disculpa. Y también esta opción de financiamiento puede ser especialmente atractiva para las pymes, ¿no? Debido a su rápida aprobación y por lo tanto la posibilidad de disponer de liquidez y capital de trabajo en plazos breves e incluso con inmediatez, ¿no? Entonces estamos hablando de que las pymes, las pequeñas y las medianas empresas pueden hacer uso de este mecanismo sin mayor problema, ¿no? Pero ¿cómo funcionan las fuentes de financiamiento a corto plazo? Bueno, nosotros tenemos que establecer que, como ya se ha dicho, las fuentes de financiamiento a corto plazo son préstamos que se otorgan a empresas con una extensión de un año. Antes de 12 meses se debe cubrir la cantidad de dinero solicitada más sus respectivos intereses. También son conocidas como criterios a corto plazo y se caracterizan por funcionar al pedir prestado sobre una base no garantizada, es decir, no se necesita señalar ningún bien como garantía para la ayuda económica solicitada. Esto implica que pues, el prestar no tiene ninguna garantía de que se le va a pagar. No hay, bueno, tiene la garantía que se le va a pagar, pero no tiene una, un elemento activo, una camioneta, una computadora, algo que le pueda asegurar que va a recuperar su dinero. Y como ya habíamos dicho, una vez que se entiende el concepto, es importante establecer que normalmente los bancos son las instituciones que nos otorgan el crédito a corto plazo. Y dentro de los diferentes eh, productos que ofrece el financiamiento a corto plazo, nosotros tenemos el crédito a proveedores, ¿no? Que el crédito a proveedores es el cual se resume como un compromiso de pago a corto plazo con los surtidores de mercancía y materias primas para que una empresa pueda mantener sus operaciones normales. Siempre, evidentemente, va a haber una promesa de pago. Este proceso es benéfico para las dos partes, debido a que el emprendedor o empresario obtiene el producto y servicio a crédito, los cuales puede pagar en un plazo que va de 30 a 12 meses, luego de recibir la mercancía. Y desde el punto de vista del proveedor, recibe la promesa de pago, en algunos casos con intereses. Lo normal sería que fuera con intereses y entonces yo como proveedor aseguro una venta, aseguro su recuperación y hago una buena conexión con la empresa que me está solicitando la mercancía para poder seguir trabajando con ella. Después tendremos en el número 2 lo que son las tarjetas de crédito de comercios y es otra alternativa de financiamiento. Puede ser obtenida para empresas pequeñas y medianas por medio del crédito de tarjetas no bancarias, es decir, aquellas brindadas por cadenas grandes o tiendas a consumidores o a mayoristas. Estos criterios de flexibilidad de meses pueden ser usados por la empresa como una fuente de financiamiento a corto plazo para la compra de activos y materiales como equipo de oficina, tecnología, papelería, entre otros. Aquí son convenios en los cuales nosotros podemos establecer con una cadena comercial que son los de una tarjeta de crédito comercial para que nosotros podamos hacer
la adquisición de diferentes mercancías, no necesariamente para la producción, sino para la administración de la empresa, como equipo de cómputo, como impresoras, como escáneres, como equipos de comunicación que le permitan a la organización poder administrarse de mejor manera. Y otra fuente de financiamiento a corto plazo es el factoraje, ¿no? O la facturación, como ustedes quieran llamarle, en la cual el cobrar anticipadamente el importe de la deuda es una solución financiera ideal para muchos negocios, ya que dentro de sus muchos beneficios está transformar las ventas a crédito de un negocio en operaciones al contado. En otras palabras, vamos a recibir las ventas hechas por crédito al contado, las cuales, lo cual mejora la capacidad de liquidez y financiamiento, dentro de una organización. El factoraje permite ceder las facturas y créditos documentados en cheques o letras de cambio, entre otros, para transformar las cuentas por cobrar automáticamente en activos líquidos. Yo le digo al banco, te doy mis facturas, tú cóbralas, yo me quedo con el 30% del total de la factura, tú te quedas con el porcentaje restante. Una vez que recupera el banco o la institución bancaria la factura, hace el depósito del 30% que se había acordado y entonces todos ganamos, ¿no? Es una manera en la cual yo cada cierto tiempo puede ser que esté vendiendo barata mi mercancía, pero al final estoy generando ingresos para que la empresa pueda seguir existiendo y pueda seguir produciendo. No es lo mejor, pero es una estrategia, finalmente. Debo decir que a mí no me gusta tanto, pero bueno, finalmente habrá quien diga si es válida, si se puede utilizar y la vamos a utilizar. Luego tenemos lo que son los pasivos acumulados, donde las empresas deben ejecutar pago de sueldos y salarios a sus trabajadores de forma semanal, quincenal o mensual, así como también el pago de impuestos sobre sus ingresos y pagos de seguros sociales. Así ya se dan cuenta, es una gran cantidad de dinero. Entre otros, cantidades que se acumulan de manera contable y que evidentemente se muestran como gastos acumulables por pagar. Estos pasivos acumulados aumentan en proporción directa al crecimiento de una organización y no generan intereses por sí mismos, lo cual los convierte en una fuente de financiamiento a corto plazo. De esta manera organizada y responsable puede servir para brindar liquidez y desahogo en algún momento. Pero bueno, también dentro de las fuentes de financiamiento a corto plazo tendremos diferentes riesgos y hablando de organizaciones y responsabilidades, es prudente aclarar que las fuentes de financiamiento a corto plazo no son productos ideales en todos los casos, ¿no? Sí hay que ser meticuloso con esa idea. De hecho, existen varios elementos de riesgo que hay que considerar, como por ejemplo, que pueden demandar garantías asociadas al patrimonio de la empresa en la generación de pasivos, en la generación de factoraje, en el caso que las cosas se pongan peligrosas. El capital recibido generalmente es declarado como circulante, como activo circulante, por lo cual puede despilfarrarse o desaprovecharse si no existe suficiente control de los gastos, que es algo que nos ocurre cuando tenemos un excedente de dinero que normalmente lo malgastamos, ¿no? Esa es la realidad. Y también hay la posibilidad de que el pago de intereses sea elevado porque pues, se nos agarran en un momento crítico y el cumplimiento de la deuda se sostiene sobre la proyección de ventas a corto plazo, lo cual no permite mucho margen de maniobra por parte del emprendedor ni responder ante eventualidades fortuitas, como en el año 2020, donde muchas empresas pues,
estaban trabajando bajo este sistema y desafortunadamente pues tuvieron que cerrar, ¿no? En diferentes regiones y en diferentes partes. Eso sería todo por mi parte, muchachos. Espero les haya gustado, espero les haya sido entretenido. De todos modos, vamos a andar la información en la clase Zoom.